Bueno, el tema que vamos a ver son modelos y troqueles, ¿sí? Bueno, en realidad vamos a ver dos puntos el día de hoy. Vamos a ver modelos y troqueles y nos queda pendiente algo de carillas que es muy cortito. Pero veamos primero modelos y troqueles. Las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, primero, antes de comprender esto, es la construcción del modelo es bien relevante y importante. Para nosotros poder obtener un buen modelo, necesitamos tener una buena impresión y saber confeccionar el modelo, o sea, saber manejar el yeso, ¿sí? ¿A qué nosotros le llamamos una buena impresión? A una impresión perfecta, ¿sí? Nos referimos al tiempo, el preparado del material y el tiempo de vaciado. En qué momento nosotros tenemos o cuánto tiempo tenemos nosotros para hacer el vaciado de yeso en esa impresión. El esfuerzo del operador en base al conocimiento, dependiendo del tipo de material que va a utilizar. En este caso, en los modelos de estudios realizamos con un alginato y en modelos de trabajo podemos realizar con algún tipo de silicona. Y seguir los pasos que le siguen, ¿no? Elegir la cubeta, manejar bien el material de impresión, saber realizar el vaciado, qué parámetros vamos a tomar en cuenta, ¿sí? El modelo de trabajo, la calidad del modelo va a influir en la confección de la restauración y el ajuste en la cavidad oral. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un modelo contraído, un modelo con burbujas, con deformaciones, ¿no es cierto? Entonces, ese modelo no va a ser adecuado para confeccionar nuestra futura restauración. Por tanto, el modelo de trabajo tiene que seguir ciertas condiciones, libre de burbujas, libre de deformaciones o irregularidades y tiene que estar recortado, ¿sí? Para que nosotros podamos realizar, bueno, en este caso, que lo que nos va a seguir en las prácticas es confeccionar los patrones de cera o los provisorios. Por tanto, como definición, digamos, podemos decir que el modelo de trabajo, ¿no es cierto? Es un modelo donde nosotros vamos a confeccionar o vamos a realizar nuestra futura restauración. Para aquello necesitamos yeso piedra, ¿no es cierto? Tener el montaje en el articulador, que comprenda toda la arcada, que tenga la oclusión correcta, que tenga los contornos correctos y obviamente tener el antagonista de ese modelo. Aquí tenemos un modelo de trabajo donde le ponemos su zócalo, verificamos que hayan salido en su integridad los dientes, que tenga la arcada completa. Por tanto, vamos a ver ahora el troquel. Esto es el modelo de trabajo, que le habías dicho que es el modelo que nosotros obtenemos para realizar la restauración, que tiene que estar libre de cualquier tipo de deformación o burbuja. El troquel es un modelo individual de la pieza dentaria que nosotros hemos tallado. Y nosotros tenemos que determinar los márgenes en ese troquel, ¿no es cierto?, para poder confeccionar nuestro patrón de cera. Existen dos tipos de troqueles. Un troquel que está en un modelo de trabajo y un troquel independiente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un modelo de trabajo, ¿no es cierto? Y aparte tenemos un troquel solamente del diente que hemos tallado. El segundo es un modelo de trabajo y troqueles desmontables. O sea, en el mismo modelo nosotros tenemos los troqueles desmontables para ese tallado o de ese diente tallado. Por tanto, en la descripción del primero, el modelo de trabajo y troquel independiente, ¿cómo lo realizaremos? ¿Cómo lo construimos? El modelo tiene que tener el arco completo y el modelo parcial tiene que tener la zona de preparación. ¿Cuál es la ventaja? Mantener la relación entre pilares. La desventaja que tenemos que trasladar el patrón de cera de un modelo a otro. Entonces, para que comprendamos mejor. En este tipo de modelo de trabajo y troquel independiente, habíamos dicho que tenemos dos modelos. Uno con la arcada completa, donde también está integrado o es parte de ese modelo el diente que he tallado. Y un modelo parcial, único, de solamente la preparación. Por tanto, yo voy a trabajar en ambos, ¿no es cierto? Por eso dice que la desventaja es que yo llevo el patrón de cera de un modelo al otro. ¿Qué instrumentos necesitaré? Taza de goma, medidores, espátula, yeso, alginato, double pins, recortadora, fresas, cuchillo, todo lo que implica el uso de confección de modelos en un laboratorio, que lo van a especificar en prácticas.
El modelo de trabajo y troquel independiente, nosotros tomamos una impresión nítida, limpia y descontaminada, hacemos el vaciado adecuado y creamos un zócalo. Este zócalo de este modelo de trabajo tiene que tener mínimo 2.5 centímetros encima de la preparación para que nosotros podamos manipular este modelo, ¿sí? Ahí tenemos una imagen, ¿no es cierto? Hacemos el vaciado del alginato en este caso, hacemos con la vibración correspondiente y le realizamos un zócalo o peana de 2.5 a este modelo de trabajo. La preparación del troquel. Cubrimos con un protector, ¿no es cierto? Y evitamos que se raye o se dañe y recortamos el modelo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos un vaciado de la misma impresión y recortamos todo el modelo, cosa que nos quede solamente el diente preparado. Y lo hacemos de forma octogonal, como podemos ver aquí. Tiene que ser paralelo y ligeramente convergente hacia apical, como simular a la forma de una raíz. Y tiene que ser paralelo al mismo diente, como si estuviéramos tallando, como si estuviéramos obteniendo un modelo similar a los iborita que ustedes tienen en los taipodontos. Tiene que adaptar los márgenes del patrón de cera, tiene que estar fiel la impresión en el yeso. Y la longitud mínimo de esa peana o zócalo es de 2.5. Entonces, nosotros para delimitar esa terminación cervical o esa preparación biológica, ¿no es cierto?, en ese modelo de troquel independiente, podemos utilizar un fresón en forma de pera, ¿sí? Y delimitamos la línea de terminación y lo podemos afinar con una hoja de bisturí, como podemos ver en la imagen. El objetivo de tener un modelo de troquel es que se pueda visualizar mejor nuestro tallado y podamos confeccionar ya sea el provisorio o el patrón de cera, ¿no es cierto?, de manera adecuada y así de esta manera evitar que no existan malas adaptaciones en la cavidad oral, ¿sí? Este modelo de trabajo y troquel independiente tiene un área debajo de la terminación cervical libre de rugosidades y una forma similar a la raíz, como les decía hace un momento. Entonces, nosotros podemos ver en la imagen, acá, ¿no es cierto? Esta es mi terminación cervical, ¿no es cierto? Esta es mi terminación cervical, que les estoy mostrando con la flechita del mouse, ¿no es cierto? Y yo hago por debajo mi delimitación. ¿Para qué? Para que se visualice mejor esta terminación cervical y se pueda realizar mejor el patrón de cera, ¿sí? No es en forma de zanja, no creo como un canal, como un hueco, sino delimito. Por eso se decía que se realiza con un fresón en forma de pera o con un bisturí, ¿no es cierto? Para que quede bien, quede fácil de nosotros visualizar. Posteriormente nosotros podemos utilizar algún tipo de separador para posteriormente confeccionar nuestro patrón de cera. Eso con relación al modelo de trabajo y troquel independiente. Repitiéndoles, nosotros tenemos un modelo de la arcada completa donde se encuentra la pieza dentaria tallada y aparte tenemos un modelo de troquel, ¿no es cierto? Un dientecito solito donde tenemos esa pieza que nosotros hemos tallado, ¿sí? Y esa pieza que nosotros hemos tallado la delimitamos su terminación cervical con el fin de que sea más visible y más fácil adaptar nuestro patrón de cera. Por eso se llama modelo de trabajo y troquel independiente, porque tenemos dos modelos, ¿ya? Esa es en la primera técnica. En la segunda técnica tenemos un modelo de trabajo y un troquel desmontable. Es común y de fácil elaboración. El troquel preparado está en mi modelo de trabajo. O sea que yo tengo mi modelo de trabajo de arcada completa y mis troquelitos están en ese mismo modelo, pero son desmontables a ese modelo de trabajo, como podemos ver en la imagen. Existen tipos de pines o tube-pins que nosotros podemos utilizar para troquelar o individualizar esas preparaciones biológicas en nuestro modelo. Los requisitos que necesitamos son troqueles deben situar en el mismo sitio, o sea que calcen, entren e ingresen al mismo lugar sin dificultad. Tienen que ser estables, que no se tienen que mover, no se tienen que ir ni hacia vestibular, ni hacia lingual, ni a proximidades. Tiene que ser estable en la arcada.
Tienen que ser troqueles, deben montarse en un articulador. Este modelo de trabajo más sus troqueles desmontables tienen que poder ser articulables, que tienen que poder nosotros llevar a un articulador para ver la oclusión, ¿no es cierto?, del modelo. Existen dos tipos de procedimiento para realizar esta técnica. Una es con las espigas double pins o tube pins. La otra es con una cubeta de D-lock. Ya, vamos a ver ambas. El método de la espiga o double pin normalmente te da mayor exactitud porque es una orientación en sentido horizontal y una precisión en sentido vertical. Cada diente preparado, o sea, que obtenemos los sitios de la impresión, se le pone una espiga. En este caso podemos ver en el modelo 4 dientes tallados. Entonces, en cada diente yo le voy a poner su espiga, su pin o su tube pin. El instrumental que necesitamos es el básico que se utiliza en cualquier laboratorio: taza de goma, vibradores, double pins, alfileres, vaselina, sierra. ¿Sí? La técnica de construcción, ¿en qué consiste? Nosotros tomamos o colocamos, tomamos una impresión de silicona, perdón, de alginato o silicona, está bien, con cualquier material de impresión a nuestra preparación, ¿sí? A la arcada que hemos tallado. Entonces nosotros lo que hacemos es colocar los pines, ¿no es cierto?, o las espigas dentro de las ondulaciones de una horquilla y las fijamos en el centro o orientamos al centro del diente que está preparado, en la impresión negativa. Lo posicionamos y lo fijamos con alfileres. Una vez que nosotros los hemos posicionado y fijado con alfileres, recién realizamos el vaciado, pero no vaciamos en su totalidad, solamente cubriendo las caras, la parte coronaria, ¿sí? Se vierte el yeso y se rellena la parte coronal de esos dientes de la impresión negativa que tenemos. Una vez que está por quererse fraguar, podemos poner pines de retención que pueden ser clips o ranuras podemos crear, ¿no es cierto?, para que se pueda generar, ¿no es cierto?, retenciones. Una vez que ha fraguado eso, recién nosotros podemos hacer el vaciado de la parte del zócalo, ¿sí? Esa es una técnica, ¿ya?, de construcción. Otra forma es que nosotros vaciemos la parte coronal de nuestro yeso, ¿sí? Y hagamos orificios, ¿no es cierto? Marquemos orificios en la orientación central de nuestro diente y peguemos con gotita estos pines, que son los tube pin, que tienen una base, ¿no es cierto? Tienen como un macho y una hembra, ¿no? Entonces, en la base debemos marcar una B, ¿no es cierto?, para orientarnos, ¿no es cierto?, hacia dónde va la parte vestibular de mi pieza dentaria tallada. Entonces, existen esas dos formas. Podemos hacer un vaciado fijando, orientando en la parte central con un pin o double pin, que vienen de uno solo, ¿no es cierto?, como una espiguita, ¿sí? O en el caso de los tube pins, que los podemos fijar realizando un orificio en el modelo de yeso. La técnica de construcción alrededor del pin, del troquel, antes de nosotros hacer el vaciado de la parte del zócalo, tenemos que aislar, porque el objetivo, ¿no es cierto?, es que esto pueda ser desmontable, ¿sí? Nosotros podemos utilizar una servilleta o algo a nivel de la lengua en el caso de los inferiores para que no se desborde, porque cuando se desborda nuestro modelo es difícil manipularlo y difícil de hacer el recorte, ¿sí? Entonces nosotros aquí obtenemos nuestros modelos de trabajo con sus respectivos troqueles. Vaciamos el yeso, podemos fijar con bolitas de cera para que se nos sea más fácil encontrar los pins. Esperamos el fraguado, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a realizar o a proceder con el corte para realizar el troquel. Una vez que ha secado mi yeso y su zócalo, realizo el corte por las partes proximales de la pieza dentaria tallada, por mesial y por distal, para poder desmontarlo. Una vez que está esto desmontado, recién podemos hacer el delimitado como realizamos en la técnica anterior. Entonces aquí tenemos, retiramos el troquel, recortamos o delimitamos, ¿no es cierto?, la parte de la terminación cervical, siguiendo los parámetros anteriores, un fresón, ¿no es cierto?, en la hoja de bisturí,
controlamos su perfecto asentamiento y estabilidad dentro del modelo de trabajo, que ingrese sin ninguna dificultad, que ingrese aquí, que ingrese y salga, que pueda ir, no puede haber ningún tipo de balanceo, ni destrucción de la parte vestibular, nada, tiene que ser estable, ¿sí? Colocamos la cera en los orificios y el montaje, ¿sí? Podemos realizar de esta forma ya el montaje en el articulador de nuestro modelo ya troquelado. De esta forma. Entonces nosotros ya tenemos acá un modelo de trabajo de arcada completa más su antagonista montado y la confección de mi corona de acrílico con su delimitación correspondiente de su terminación cervical. Eso es un modelo de trabajo con su troquel, ¿sí? Ahora, vamos a ver la técnica, como les decía, esta es realizando con dowel pins o tew pins. Ahora, esta misma técnica de modelo de trabajo más su troquel desmontable, lo podemos confeccionar con una cubeta de Di-Loc. Una cubeta de Di-Loc es, como su nombre lo dice, una cubeta de plástico, ¿ya? Que va a tener muescas o estrías en la parte vestibular de esta cubeta, con el fin de que cuando nosotros hagamos el vaciado de la impresión en forma de U de la arcada, acomodemos este vaciado, o sea, solamente la parte de las coronas, lo acomodemos sobre esta cubeta de Di-Loc, ¿no es cierto? Y como va a tener ranuras, tiene ranuras a nivel vestibular, debe quedar más o menos 4 milímetros por encima de la cubeta. Entonces nosotros sacamos la cubeta y vamos a obtener un modelo de trabajo con ranuras a nivel de los zócalos. Entonces solamente lo que nos toca hacer a nosotros es cortar estas ranuras de cada diente de manera independiente y podemos obtener los troqueles, ¿sí? Y para poder verificar, ¿no es cierto?, en el articulador, la cubeta de Di-Loc se monta en un articulador semiajustable. Por tanto, nosotros podremos obtener, como acá en la imagen, todo el troquelado de los dientes preparados, pero sí o sí tiene que estar dentro de la cubeta para el montaje. ¿Ok? Ahora, existe otra técnica que se llama la técnica de Pindex, que nos ayuda a marcar. ¿Se acuerdan que les decía que con los tew pin nosotros hacemos un orificio en el yeso vaciado y lo fijamos con la gotita, cuando son tew pins, porque tienen una cazoleta? Si nosotros queremos ser más precisos, podemos utilizar este aparato que se llama Pindex. Nosotros insertamos, ¿no es cierto?, en una rejilla o en una base que tiene este aparato Pindex, ¿sí? Y tiene esta barrita de acá que es como una luz. Entonces tú lo centras en la parte del eje central del diente. Entonces en la parte de abajo va a tener como una punta y esto va a descender y te va a marcar el orificio, ¿sí? Va a marcar un orificio aproximadamente de 2 milímetros, ¿sí? Entonces va a ser para nosotros más fácil, ¿no es cierto?, orientar en la parte central ese orificio, ¿no es cierto?, de mi modelo de tallado. Entonces ahí yo ya fijo mi tew pin o mi dowel pin, pero ya de manera más precisa. En cambio, la otra es como que la estamos haciendo de manera de ojímetro, ¿no es cierto?, porque lo hacemos con un motor. ¿Ok? Entonces es importante que para que ustedes puedan utilizar este aparato Pindex, pegamos los pines para que no se muevan, ¿sí? Lo fijamos aquí en esta base que tiene y acá tiene la punta que va a perforar. Seguimos el protocolo de aislar la parte de los troqueles y vaciamos el respectivo zócalo de unos 15 milímetros para que pueda alcanzar la perforación del aparato, ¿sí? Luego de que tenemos la perforación, nosotros con la gotita pegamos en los orificios, les ponemos las ceritas para que nos ayuden a orientar dónde están cada pin y hacemos el vaciado del zócalo. Entonces tenemos ahí una perforación y troquelado un poco más preciso con la ayuda del Pindex, ¿sí? Verificamos que el troquelado y la estabilidad y proseguimos al montaje. De la misma forma que en la primera técnica de modelo y troquel desmontable, el corte con la sierra de mesial y distal y verificamos que se pueda desmontar. Una vez que se pueda desmontar, hacemos el delimitado de la terminación y lo llevamos al articulador. ¿Ok? Esto con respecto a modelos de trabajo y troqueles. Por eso les decía, este tema es un poco corto y vamos a reforzar un poco lo que son carillas, ¿sí? Entonces, recordando un poco esto, tenemos
que los modelos de trabajo son modelos donde nosotros obtenemos una arcada completa, que tiene que ser libre de cualquier deformación o burbujas, ¿no es cierto? Y tiene que ser la arcada entera superior e inferior, o sea, más el antagonista, ¿no? Y nosotros podemos tener un modelo de trabajo con un troquel desmontable o un modelo de trabajo con un modelo de troquel independiente, ¿ok? Ya, las carillas estéticas. Ustedes les han explicado en la anterior clase lo que es la corona jacket. Entonces nosotros vamos a reforzar un poquito esto con carillas estéticas. Nosotros sabemos que la corona jacket es una corona estética, que normalmente la utilizamos en el sector anterior, ¿no? Y que tenemos materiales como la resina, la porcelana o algún tipo de acrílico reforzado para poder confeccionarlas. Dentro de esta parte estética también existen las carillas estéticas, ¿sí? Estas carillas estéticas, ¿qué serán? Son también restauraciones, ¿no es cierto?, que van a enmascarar la superficie visible del diente, o sea, la parte frontal o la parte vestibular del diente, ¿sí? Sobre todo con el fin de corregir o mimetizar problemas estéticos que pueda presentar las piezas dentarias, sobre todo los dientes anteriores, como ser caries dentales, obturaciones en la parte vestibular o cervical del diente que son visibles, que se llaman restauraciones previas, fracturas de ángulos, cambios de color por algún tratamiento dental como la endodoncia o algún tipo de trauma que pueda haber recibido esa pieza dentaria, como podemos ver en la imagen, ¿no? Cambio de color de la pieza, pigmentaciones en las piezas dentarias anteriores, una pieza tratada endodónticamente, pigmentos medicamentosos, ¿sí? Las carillas aparecieron más o menos en la década de los 80, pero el problema que teníamos con la parte estética, el manejo de resinas, porcelana, era la parte de la fijación en la cavidad oral, o sea, en los dientes. Pero ya en este tiempo de los 80 apareció el ácido fluorhídrico, que es un ácido que nos ayuda a hacer preparar o acondicionar la parte cerámica, ya no solamente el diente. Nosotros con ácido fosfórico, mantenemos una estabilidad o preparamos la parte del esmalte. Entonces nos faltaba un aditamento que era el ácido fluorídrico que va a preparar la parte cerámico, la parte de la resina. Por tanto, ahí ha mejorado el éxito de la unión del material restaurador y el tejido dental. Y hoy en día, que ya ha evolucionado, que ha pasado mucho tiempo de la década de los 80, la parte de la adhesión es algo que ha ido mejorando bastante, que me imagino que en la parte de operatoria ustedes lo han ido desarrollando. Existen, o incluso en materiales dentales, existen un sinfín, ¿no es cierto?, de adhesivos de última generación que nos permiten tener una adhesión apropiada. Por tanto, nos permite a nosotros confeccionar estas carillas, que son finas láminas de porcelana, de disilicato de litio, que pueden medir aproximadamente entre 0,3 milímetros a 1 milímetro de espesor. Dependiendo el tipo de defecto que yo quiero cubrir, yo elegiré qué tipo de carilla voy a realizar. Si una carilla lente de contacto, una carilla de 1 milímetro, ¿no es cierto? Incluso su terminación, que ahorita vamos a ver cómo se prepara, la voy a elegir dependiendo qué es lo que yo quiero cubrir, ¿no es cierto? Generando estética en mi paciente. Se unen obviamente todo esto por medio de una adhesión especial, un protocolo de adhesión específico, que no es el tema de prótesis fija, pero sí queremos ver cómo se hace el tallado y ustedes lo deben estar llevando o lo van a llevar en la parte de operatoria, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos nosotros está indicado, ¿no es cierto?, realizar estas carillas? Normalmente las podemos indicar, como les decía al inicio, en manchas o tinciones, que pueden ser, por ejemplo, tinciones medicamentosas, consumo excesivo de algún tipo de alimento que le haya pigmentado los dientes al paciente y no se pueda realizar blanqueamiento dental, ¿sí? Tratamientos de tinción, perdón, tinciones causadas por algún tratamiento endodóntico, por algún trauma que haya recibido en el diente y le haya cambiado el color, o algún tipo de medicación que le haya cambiado el color de las piezas dentarias. ¿En qué ocasiones también yo puedo utilizar las carillas?
Cuando existe una ligera malposición, como pueden ver acá en la imagen, les estoy señalando con el mouse, ¿no es cierto? Está ligeramente mesializado la pieza dentaria y el paciente y encima tiene cambio de coloración, entonces el paciente no desea hacerte una ortodoncia correctiva. Como es tan leve la inclinación que tiene esta pieza dentaria y además quiere cambiar la coloración de sus dientes, entonces yo puedo realizar carillas, finas láminas, ¿no es cierto?, para darle una mejor estética. Y hoy en día nosotros sabemos que existe el boom de los dientes bleach, ¿no es cierto?, totalmente blancos. Pero existen casos donde quieren resolver este tipo de problemas. Pigmentaciones marcadas, pigmentaciones por traumas, fracturas que no se las puede devolver, pero todavía estamos conservando tejido sano. Normalmente hoy en día estamos en la era de la rehabilitación oral adhesiva, donde queremos ser preservadores a lo máximo del tejido dentario. Entonces, en este caso, en lugar de pensar de querer hacerle, no sé, un conducto y hacerle una corona, probablemente puedo pensar en querer hacerle una carilla, ¿no es cierto? O una restauración tipo incrustación anterior, ¿no es cierto? Para devolver esa fractura que se me va a hacer difícil hacerlo de manera estratificada con una resina normal. Estas malformaciones que pueda tener el paciente también se refiere a los dientes conoides. Hay pacientes que tienen dientes conoides y no les gusta. Entonces, en este caso, nosotros podemos poner una carilla estética, una fina lámina de disilicato de litio o de resina, ¿no es cierto?, que simule o dé mejor pantalla a esta parte, ¿no? O en piezas dentarias o pacientes que no quieren realizarse una ortodoncia y tienen un diastema en la parte anterior. Obviamente este diastema no tiene que ser demasiado marcado para disimular y cerrar este espacio. En fracturas se indican también, ¿no es cierto?, cuando existe ruptura del ángulo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo devolver con una carilla. Contraindicaciones. Está contraindicado porque va a haber un ligero desgaste estructural, hay que hacer un control o hay un compromiso de la parte oclusal, puede producir, si el paciente tiene hábitos traumáticos, una oclusión borde a borde, una higiene deficiente, enfermedades periodontales. Entonces nosotros, no todos los pacientes están indicados para realizarse carillas estéticas, ¿sí? Nosotros tenemos que controlar sobre todo la parte de oclusión. Por ejemplo, que tenemos un cambio de color, pero la oclusión no nos favorece porque tiene una oclusión borde a borde, ¿no es cierto? Incluso en la parte de lateral, ligeramente invertida. Entonces va a ser para nosotros complicado porque no vamos a poder poner la restauración. Acá vemos lo propio, que tiene una restauración ligeramente invertida. Probablemente estos pacientes requerirán otro tipo de tratamiento odontológico previo a querer modificar esta parte del cambio de color de una pieza dentaria. O existen pacientes que realmente necesitan primeramente una rehabilitación oral completa, ¿no es cierto? Como eliminación de este tipo de afracciones que se debe a un trauma oclusal por bruxismo, ¿no es cierto? O apretamiento que puede estar presentando el paciente, enfermedad periodontal y demás. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis antes de decidir realizar carillas estéticas. Lo que más nos fijamos cuando, digamos, el paciente es favorable para el tratamiento, tiene una buena oclusión, está viniendo de una ortodoncia o post-ortodoncia, es el control del frémito. ¿Qué es el control del frémito o a qué se llama frémito? Se denomina a la vibración de un diente superior normalmente porque es donde más se colocan las carillas, que pueden ser sentidas por los dedos del odontólogo al hacer el paciente un movimiento bruxante o al golpear los dientes en la mordida. Lo que nosotros hacemos, como acá pueden ver a la señorita, colocamos el dedo sobre la parte vestibular del diente, ¿sí? Y le pedimos a la paciente que cierre, ¿sí? Que cierre y que lleve a los costados. Si nosotros sentimos que el diente vibra o que se mueve, entonces no es un paciente apto para las carillas, porque está teniendo frémito en su diente, ¿ok? Entonces, ya comprendiendo que las carillas son restauraciones estéticas, donde tienen que cumplir ciertos parámetros importantes el paciente para poderlos confeccionar, tenemos que decir que existen tipos de carillas. Existen carillas de porcelana, que es de disilicato de litio, y existen carillas de resina o composite, que pueden ser de manera directa o indirecta.
Y además sabemos, que acabamos de ver hace un momento, que las carillas pueden venir de 0,3 milímetros a 1 milímetro, las famosas lentes de contacto o las láminas de disilicato de litio, ¿sí? Las carillas de porcelana son principalmente ventajosas porque tienen un poder de adhesión y resistencia bastante aceptable y son bastante estéticas porque se las realiza en un laboratorio, ¿no es cierto? No se desgastan con el tiempo, no pierden el brillo y mantienen intacto el color y la forma en la cavidad oral. Entonces nosotros acá tenemos nuestras carillas de porcelana. Como les decía hace un momento, pueden ser de 0,3 hasta de 1 milímetro, ¿no es cierto? Realizamos la confección o la preparación del diente y mandamos al laboratorio que nos realice las láminas. Son más beneficiosas en estética, en color, en forma y en estructura. En cambio, las resinas, las carillas de resina o composite, son de un material con la que nosotros realizamos las operatorias o restauraciones de operatoria. Con el paso del tiempo, lo malo de estas carillas, es que se deterioran y van perdiendo el brillo. Porque a pesar de que hay resinas de última generación que son de nanopartículas, generan ciertas porosidades o contracciones. Entonces, eso hace que se puedan pigmentar con el tiempo, porque en la cavidad oral nosotros comemos, masticamos, ¿no es cierto? Tomamos cosas, entonces se pigmenta. La ventaja es que son económicas, ¿no es cierto? Y se las puede conservar si el paciente tiene una buena higiene y un buen control de sus carillas, ¿sí? Entonces, las ventajas de estas carillas de resina son que las podemos realizar en una sola sesión sin mandar al laboratorio y estar pensando en provisorio. Las realizamos en una sola sesión o máximo en 2 para hacer el pulido. La desventaja es que son de menor resistencia, mayor vulnerabilidad a las manchas, menor estabilidad y contracción por la polimerización. Pero dentro de sus ventajas también podemos decir que al ser carillas podemos también cambiarlas fácilmente, ¿no? Pulirlas, etcétera, controlarlas mejor. Una vez comprendido lo que son las carillas, vamos a la parte que a nosotros nos interesa, que es el tallado o la preparación de la carilla en un diente. Vamos a repartirlo por pasos. El primer paso es la delimitación de los contornos proximales. Esta etapa de delimitación del contorno proximal nos referimos a la parte distal y mesial. En este caso podemos observar una pieza 21, que la pintamos de azul para que nos demos cuenta que realmente estamos haciendo la delimitación, como el surco, digamos, ¿sí? Como lo hemos realizado en la corona Binder, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es proteger hasta que adquiramos habilidad manual para poder manejar la fresa, siempre protegemos nuestras piezas vecinas. Las podemos realizar con una matriz metálica. Entonces yo marco o delimito mi contorno proximal mesial y distal, como lo habíamos hecho con las viñas, ¿no es cierto? Como surcos, ¿sí? Profundizaciones de orientación, delimitaciones. El segundo paso es la delimitación del contorno gingival. Este tallado o esta delimitación puede ser de 0,3 a 0,5 milímetros de profundidad. Va a unir o va a unirse con las delimitaciones de la parte proximal. Tiene que ser obviamente paralelo a la parte gingival, ¿sí? Y mínimo mejor si está alejado de la parte de la encía. Normalmente cuando nosotros hacemos este tallado, ponemos previamente nuestro hilo de retracción, ¿ya? Para que nosotros podamos obtener una restauración que esté ligeramente por debajo de mi encía. Entonces, mi primer paso era la delimitación del contorno proximal o marcado de surcos de orientación en nivel mesial y distal, el delimitado del contorno gingival, que no es más de 0,3 a 0,5 milímetros de profundidad, que tiene que guiar o debe ir a la misma orientación del contorno gingival de la pieza dentaria y debe unirse a mis delimitaciones de la parte proximal. El tercer paso consiste en la determinación de la profundidad del desgaste vestibular. Cuando nosotros realizamos los surcos de orientación en una jacket, hacíamos surcos de orientación en sentido vertical, ¿no es cierto? Y hicimos 5 surcos. En el caso de las carillas, vamos a realizar un diseño en distintas, igual mantenemos la angulación de la convexidad, ¿no es cierto? Tanto de cervical como a la parte media, como de la parte media al borde incisal.
Y aproximadamente estos surcos que están yendo en sentido horizontal, que ya la fresa viene con esas partes activas de diamante en forma de ruedas, ¿sí? Son de aproximadamente 0,25 a 0,3 milímetros de profundidad, que nos va a permitir a nosotros calibrar una lámina o una fina lámina para la futura carilla, ¿sí? Una vez que nosotros marcamos lo que les decía, la orientación de la cara vestibular no es plana, tiene una ligera convexidad. Entonces mi fresa lo manejo de la misma forma, con las mismas inclinaciones, como ustedes lo han realizado con sus coronas jacket. Solamente que en este caso utilizo una fresa exclusiva para carillas que tiene partes activas en forma de rueda con ángulos redondeados, que me va a permitir realizar 3 surcos horizontales de orientación de aproximadamente 0,3 milímetros. El cuarto paso consiste ya en poder nivelar esos surcos horizontales que yo realicé con esa fresa, es decir, el desgaste vestibular propiamente dicho. Esta etapa de tallado de la cara vestibular obviamente ya está orientado y ya está guiado porque hemos generado surcos o canales de orientación o profundizados. Un espesor para la carilla, como les decía, es aproximadamente entre 0,3 a 1 milímetro, ¿no es cierto? Entonces, en la parte cervical, normalmente realizamos un desgaste de 0,3 a 0,5. En la parte media, de 0,5 a 0,8. Y en la parte incisal, de 0,7 a 1 milímetro. Entonces, nosotros acá tenemos una imagen que el desgaste del borde incisal es aproximadamente de 1,5 a 2 milímetros, dependiendo qué tipo de estructura quiero cubrir, un pigmento, una fractura, etcétera. Y voy marcando o teniendo parámetros especiales dividiendo en 3/3 mi cara vestibular de mi pieza dentaria anterior, ¿sí? Mi quinto paso es el borde incisal. Acá, por ejemplo, en la imagen ponemos entre 1,5 a 2. Pero vamos a tomar en cuenta 3 tipos de terminaciones en el borde incisal. Una va a ser una terminación biselada, recta, ¿sí? Ahorita vamos a ver otra imagen. Otra opción es como el B y el C, donde voy a abrazar parte del borde incisal y llegar a la parte palatina. Una que abraza totalmente de aproximadamente 1,5 a 2 milímetros y otra que va a terminar en un chamfer en la parte palatina, ¿sí? Como un tipo, como si estuviéramos empezando como un hombro, pero terminamos redondeándolo para que sea chamfer, ¿sí? Entonces aquí tenemos una imagen esquemática un poco más clara. La primera es una reducción del borde incisal tipo ventana, donde solamente desgasto la cara vestibular y no desgasto mi borde incisal, ¿sí? Tipo ventana se lo llama. Un desgaste donde voy a abrazar parte del borde incisal de 1 milímetro, 1,5 a 2, que lo llamamos tipo pluma, ¿sí? Y un tipo chamfer, ¿no es cierto? O solapa, que la llamamos overlap, que va a abrazar la parte palatina y tener como una terminación de la preparación en la parte palatina. ¿Ok? Entonces, esos 3 tipos de reducción del borde incisal tenemos para las carillas. ¿Y de qué va a depender qué tipo de terminación voy a realizar? Del tipo de estructura o defecto que yo quiero cubrir en mi carilla. Y obviamente de la oclusión que voy a tener en mi paciente. Porque incluso existen hoy en día carillas palatinas. En lugar de hacer una corona completa de recubrimiento completo, como les decía, estamos en la era de mantener el tejido dentario lo más posible y en la era de la adhesión que viene de mejor calidad. Entonces a veces realizan una carilla vestibular y una carilla palatina para conservar el tejido, ¿sí? Entonces, la preparación en la que se reduce el borde incisal de 1,5 a 2 milímetros de altura se realiza con un chamfer palatino. ¿Con qué realizamos? Nosotros agarran y realizan la fresa cilíndrica y la van desgastando, como lo hemos hecho con las coronas jacket, ¿sí? En cambio, cuando nosotros queremos realizar un tipo de ventana, ¿no es cierto? Me mantengo al límite, no desgasto el largo de mi borde incisal. Es como una ventanita, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa con aquellas piezas dentarias que tienen algún tipo ya de desgaste o trauma, ya sea por una fractura, por algún golpe o por algún tipo de atrición? No es necesaria una reducción adicional. Nosotros vamos a mantener este tipo de terminación, chamfer o solap o overlap, ¿sí? Lo único que nosotros realizamos es afinar un poco. No podemos generar este espacio. Ven acá que hay una concavidad. Entonces, si yo observo de esa manera, creo una dentina artificial para que haya una mejor adaptación. Esa dentina artificial o esta concavidad, yo la repongo con una resina o un ionomerofoto. Por ejemplo, hablábamos algún momento cuando realizamos tallados, ¿qué pasa si me viene mi paciente con una caries o con un tratamiento postodontológico y una caries de mesial? ¿Cómo hago para tallar? Primero devuelvo la forma de mi pieza dentaria y recién hago el tallado. Entonces en carillas es lo mismo. Si ustedes quieren cubrir un pigmento vestibular, pero el paciente viene con una fractura porque se golpeó y perdió un poco el borde incisal, entonces reponen las deformaciones que pueden haber y recién hacen el tallado. ¿Sí? Y por último, o el último paso de una carilla es el refinamiento de los márgenes, ¿sí? Implica el alisado pulido de nuestros márgenes. Habíamos creado una delimitación proximal, una delimitación a nivel cervical. Entonces, para las fresas, fuera de tener esa fresa especial con ruedas en sentido horizontal, tenemos este tipo de fresa que solamente la parte activa tiene diamante o aglutinante de diamante. Entonces me permite delimitar en su totalidad toda mi preparación. Y posterior a eso, ustedes pueden hacer un pulido con un disco de lija suave, ¿no es cierto? O con una piedra de Arkansas suave, ¿sí? Pero normalmente existen estas fresas, que todo su vástago es inactivo, no tiene aglutinante ni diamante, y solamente tiene en la punta. ¿Está bien? Entonces, eso con respecto al tallado de las carillas.